Las estrellas se extendían infinitamente por el cielo oscuro mientras la pequeña nave humana flotaba en silencio. El piloto Aarón, sentado solo en la cabina, observaba el vacío que se extendía ante él. Su misión era simple en principio, pero peligrosa en realidad. Había sido enviado a cartografiar sistemas desconocidos en los confines del espacio humano. Las órdenes eran claras: viajar más allá de las rutas cartografiadas, registrar nuevos patrones estelares e informar sobre posibles planetas habitables. Sin embargo, en el fondo, Aarón sabía que tales misiones a menudo terminaban en silencio. El zumbido de los motores lo mantenía sereno, pero había estado despierto demasiado tiempo. Sus párpados se volvieron pesados hasta que una alarma aguda lo devolvió a la conciencia. Luces rojas destellaron en el panel de control. Algo tiraba de la nave. Revisó los escáneres y vio una extraña ola de energía que envolvía el casco. Los motores rugieron en protesta, pero la nave se desvió de su rumbo. Aarón agarró los controles e intentó estabilizar la nave. Le temblaban las manos mientras las señales de advertencia llenaban la pantalla. La nave entró en la atmósfera de un planeta oculto a la sombra de una estrella lejana. La superficie se acercó a una velocidad aterradora. Aarón pulsó todos los comandos que conocía, pero la atracción era demasiado fuerte. El impacto fue repentino y violento. El metal chilló cuando la nave atravesó un cañón rocoso. Saltaron chispas y el fuego se extendió por la sala de control. La cabeza de Aarón se estrelló contra el mar y el dolor lo recorrió por completo. Luchó por mantener los ojos abiertos mientras la nave patinaba. Y finalmente se estrellaba contra el suelo con un último estruendo. El humo llenaba el aire. Aarón tosió e intentó moverse, pero un dolor agudo le atravesó el costado. Miró hacia abajo y vio sangre extendiéndose por su uniforme. La herida era profunda y el calor la quemaba. Tenía la vista borrosa, pero se obligó a salir a rastras de la cabina rota. El aire exterior era denso, cálido y olía a tierra. Extrañas formas se movían en la distancia. Al principio, Aarón pensó que eran sombras causadas por el fuego. Pero pronto se dio cuenta de que eran criaturas altas y parecidas a insectos, que caminaban sobre 4 patas fuertes con largos brazos que terminaban en garras. Sus ojos oscuros reflejaban la luz del fuego y sus cuerpos acorazados brillaban como la piedra. Aarón intentó ponerse de pie, pero le fallaron las piernas. Se desplomó en el suelo rocoso, presionando la herida con la mano. Las criaturas lo rodearon en silencio. Sus movimientos eran rápidos pero mesurados, como si le temieran pero lo observaran al mismo tiempo. Una de ellas se inclinó, sus mandíbulas chasqueando rítmicamente. Tocó el borde de su herida con una extraña varilla que brillaba tenuemente. Aarón jadeó de dolor y la criatura retrocedió. Los demás emitieron chasquidos bajos, tal vez en un idioma que él no podía entender. Al poco tiempo, lo levantaron con sorprendente cuidado. Lo llevaron a la oscuridad de un túnel oculto bajo el cañón. El aire se volvió más fresco y el tenue resplandor de los cristales iluminó el camino. Las criaturas lo llevaron más profundamente hasta que el túnel se abrió a una vasta cámara subterránea. La vista le quitó el aliento a Aarón. La cámara se extendía más ancha que cualquier edificio que hubiera visto, con paredes talladas en patrones lisos y brillantes vetas de cristal. Innumerables criaturas se movían, trabajando juntas en perfecto orden. Algunas cargaban piedras, otras atendían charcos de líquido y algunas custodiaban altas plataformas. En el centro se alzaba un trono de cristal y hueso. Sobre él descansaba una figura más grande que las demás. Su cuerpo era esbelto y elegante, sus brazos largos y sus ojos profundos, llenos de inteligencia. Una cresta similar a una corona se elevaba de su cabeza, brillando suavemente con una luz verde. Era evidente que no era un miembro común de la colmena. Era su reina. Los guardias colocaron a Aarón a los pies de su trono. Intentó levantarse, pero le fallaron las fuerzas. Su pecho subía y bajaba mientras luchaba por respirar.
La sangre seguía fluyendo, pero él seguía con vida. La reina se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la herida. Extendió una mano delgada, con garras afiladas en la punta, y rozó la herida sin tocarla. Su voz resonó por la cámara. Un sonido profundo pero claro, lleno de autoridad. Para sorpresa de Aarón, su traductor captó fragmentos de sus palabras. Esta herida debería acabar con la vida, dijo lentamente. Sin embargo, no cae. La cámara se sumió en el silencio. Todas las criaturas se detuvieron a observar al humano que yacía ante ellos. Aarón sintió sus miradas fijas en él, frías y curiosas. La reina hizo un gesto y sus sanadores se acercaron. Examinaron su herida con varillas brillantes y líquidos extraños. Hablaron con chasquidos rápidos, pero incluso sin palabras, Aarón percibió su confusión. Miraron a su reina, negando con la cabeza. Nadie pudo explicar lo que vieron. Aarón luchó por levantar la cabeza. No sabía qué querían, pero una cosa sí sabía. Si parecía débil, moriría. Apretó la mandíbula y se obligó a sentarse erguido. Incluso el dolor lo atravesó por completo. La reina entrecerró los ojos. Inclinó la cabeza y lo observó. Entonces volvió a hablar. Ninguna criatura que conozcamos soporta semejante daño. Su sangre resiste nuestro toque. Su cuerpo desafía. Es nuestra energía. Esto no debería ser posible. Su voz tenía un tono extraño, no de ira, sino de asombro. Los sanadores se inclinaron como si sus palabras confirmaran algo que temían. Arian quiso responder, pero le ardía la garganta. En cambio, presionó la mano firmemente contra la herida, demostrando que aún podía luchar contra el dolor. La reina se levantó de su trono. Su altura era imponente, y su presencia exigía silencio. Se acercó, su sombra afilada cayendo sobre él. Sus ojos brillaron cuando se inclinó y susurró palabras que conmovieron la cámara. Esto no puede ser real. La visión de Aarón se tambaleó. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue la mirada fija de la reina. Aarón despertó lentamente, con la cabeza pesada y el cuerpo débil. El mundo a su alrededor estaba en penumbra, iluminado solo por cristales brillantes fijados a las paredes. Yacía en una cama hecha de musgo suave y una tela extraña. Por un momento, pensó que estaba de vuelta en la tierra, recuperándose en una sala médica. Pero entonces, chasquidos y silbidos le recordaron dónde estaba. Estaba en lo profundo de la colmena de criaturas alienígenas, y su reina había visto su herida conmocionada. Intentó moverse, y el dolor le recorrió el cuerpo. Le ardía el costado, pero la hemorragia había disminuido. Alguien había cubierto la herida con una pasta que se endurecía como una piedra. Selló la lesión, aunque la sentía extraña contra su piel. Aarón presionó los bordes con suavidad y se dio cuenta de que la sustancia estaba viva, moviéndose débilmente como pequeños hilos. Retiró la mano, inquieto. El sonido de pasos pesados resonó en la cámara. 2 guardias entraron, sus cuerpos altos y acorazados. Llevaban largos bastones con cuchillas brillantes en las puntas. Sus ojos fijos en él, agudos y sin pestañear. Le hicieron un gesto para que se levantara. Aarón intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas. Los guardias se acercaron, sujetándolo por los brazos y guiándolo a través de túneles sinuosos. Vio otras criaturas en el camino. Algunos se detuvieron en su trabajo para mirarlo, susurrando entre chasquidos. Otros mantuvieron la distancia mientras si tenía miedo de acercarse. Arín se sentía como una sombra andante, temerosa y vigilada a cada paso. El túnel se abría de nuevo a la gran cámara. La reina estaba sentada en su trono de cristal, con la cresta de su corona brillando tenuemente. Sus ojos seguían a Aarón mientras los guardias lo conducían. El silencio llenó la sala hasta que ella levantó la mano. «Déjenos», ordenó en su idioma. El traductor captó sus palabras. Los guardias y los trabajadores hicieron una reverencia antes de marcharse.
Pronto solo Aarón y la reina permanecieron en el vasto espacio. El silencio se sentía denso, y Aarón podía oír su propia respiración resonando en la sala. La reina se levantó de su trono y se acercó. Sus movimientos eran gráciles como el agua fluyendo, pero su presencia era poderosa. Lo rodeó lentamente, sin apartar la mirada de la herida de su costado. No deberías estar vivo, dijo. Ninguna criatura sobrevive a semejante daño. Nadie se resiste a nuestro toque sanador y aún así vive. Arín quiso responder, pero su traductor era limitado. Captó sus palabras, pero no pudo transmitir las suyas a menos que hablara con cuidado. Intentó usar palabras sencillas. Humano, fuerte, dijo, apretándose el pecho con una mano. La reina ladeó la cabeza. ¿Fuerte? Sí, pero esta fuerza no es natural. Me asusta. Aarón frunció el ceño. No quería asustarla, pero no podía cambiar lo sucedido. Su cuerpo simplemente se había negado a rendirse. La reina lo observó en silencio antes de volver a hablar. ¿Todos los de tu especie soportan esto o eres el único que posee este don? Aarón negó con la cabeza lentamente. Todos los humanos luchan. Todos los humanos viven con el dolor. Entrecerró los ojos. Entonces tu especie es peligrosa. Debo decidir si tu especie es un enemigo o un aliado. Puede que no lo entiendas, pero tu supervivencia ya se ha extendido por la colmena. Mi gente susurra que estás maldito, que llevas fuego oculto en tu cuerpo. Temen lo que no pueden explicar. Aarón bajó la mirada. No quería causar miedo, pero no había forma de ocultar la verdad. La reina regresó a su trono, con sus afiladas garras apoyadas en los reposabrazos de cristal. He vivido muchas estaciones y he visto muchas razas. Algunos son fuertes de cuerpo, otros del mío, pero todos caen ante heridas como la tuya. Sin embargo, sigues aquí sentado, respirando. Eso significa que las leyes que creíamos intactas podrían no aplicarse a ti, y eso me asusta. Arín escuchó atentamente, intentando comprender sus sentimientos. No solo era reina, sino también protectora de su colmena. Para ella, su supervivencia no era un milagro, sino una amenaza para el equilibrio de su pueblo. Las puertas de la cámara se abrieron de nuevo y varios sanadores entraron con bandejas de herramientas extrañas. Se inclinaron ante la reina y luego se acercaron a Aarón. Sin decir palabra, comenzaron a examinar su herida una vez más. Tocaron la pasta endurecida, aplicaron varillas brillantes y hablaron rápidamente entre chasquidos. Un sanador raspó un poco de su sangre en una esfera de cristal. El líquido dentro de la esfera brilló rojo antes de convertirse en un brillo apagado. Los sanadores silbaron confundidos. La reina observó con los ojos entornados. Finalmente, levantó la mano y los sanadores se retiraron. Volvió a mirar a Aarón. Tu cuerpo resiste nuestro toque. Ni siquiera nuestros venenos ni nuestros campos de energía pueden controlarte. Esto aún no es posible. Aquí estás. ¿Por qué? Aarón respiró hondo. Quería explicarlo, pero le faltaban las palabras en su idioma. Se apretó el pecho de nuevo y dijo, los humanos sobreviven. Sobreviven siempre. La reina se reclinó, repitiendo sus palabras en voz baja. Sobreviven siempre. Sus ojos se oscurecieron, llenos de pensamientos. Si lo que dices es cierto, entonces tu especie es diferente a cualquier otra que hayamos conocido. Eso te convierte en el mayor peligro que jamás enfrentaremos o en el aliado más fuerte que jamás podamos encontrar. Sus palabras flotaron en el aire como una pesada piedra. Iron sintió su peso. Se dio cuenta de que no solo le hablaba a él. Estaba decidiendo el destino de toda su especie. La reina se levantó de nuevo y caminó ante él. Solo hay una manera de descubrir la verdad. Serás puesto a prueba. Debo ver tu fuerza con mis propios ojos. Mi colmena también debe ver. Si sobrevives, quizás sepamos que son realmente los humanos. El pecho de Arín se encogió. Estaba débil, aún herido,
pero comprendía lo que quería decir. Ella no aceptaría solo palabras. Quería pruebas. La reina hizo un gesto y los guardias regresaron. Llévenlo. Cúrenlo lo suficiente para que pueda ponerse de pie. Mañana enfrentará el juicio. Los guardias lo sacaron con cuidado de la cámara y lo condujeron de vuelta por los túneles. El corazón de Arín latía con fuerza no solo de miedo, sino también de determinación. No sabía qué prueba le aguardaba, pero una cosa sí sabía: no podía mostrar debilidad. Si los humanos querían ser respetados en este mundo, tenía que ponerse de pie y luchar. Mientras los guardias lo depositaban de nuevo sobre el musgo, cerró los ojos y dejó que el dolor lo invadiera. Pensó en la tierra, en la gente que esperaba lejos y en la misión que lo había traído hasta allí. Sabía que solo era un hombre, pero ahora la supervivencia del honor de su raza recaía sobre sus hombros. La colmena susurraba a su alrededor, voces que se alzaban con miedo y asombro, y en lo profundo de la gran cámara, la reina estaba sentada en su trono, con la mente llena de preguntas que no podía responder. Por primera vez en muchas estaciones, sintió miedo, no a la guerra, ni a las colmenas rivales, sino a un extraño herido que se negaba a morir. El sonido de los tambores resonó por los túneles de la colmena. No era música, sino un ritmo de advertencia, una llamada que reunió a todos los trabajadores, guardias y sanadores en la gran cámara. La colmena no había presenciado un evento así en muchas estaciones, y los susurros se extendieron rápidamente por los innumerables pasajes. Un juicio había sido convocado. Un extraño de las estrellas sería puesto a prueba ante los ojos de la reina. Arín estaba de pie en el centro de la cámara, con el cuerpo aún débil, pero su espíritu ardiendo. Los guardias le habían dado agua con sabor a metal y comida amarga pero que lo llenaba. Su herida permanecía sellada con la pasta viviente. Sin embargo, sentía energía en su interior, un fuego constante que se negaba a apagarse. Su corazón latía con fuerza mientras miles de ojos alienígenas observaban desde balcones y túneles. La reina se levantó de su trono. Su alta figura brillaba tenuemente bajo la luz de los cristales. Levantó su bastón, tallado en hueso y piedra, y la colmena quedó en silencio. «Pueblo de la colmena», dijo, y su voz resonó por toda la cámara. «Una criatura ha llegado a nosotros desde las estrellas. Estaba herido, pero no cayó. Nuestros sanadores no pudieron quebrantarlo, y nuestros venenos no pudieron acabar con él. Algo así no puede ignorarse. Hoy descubriremos la verdad. ¿Es una sombra frágil o algo más?». La multitud silbó y chasqueó los dedos en señal de asentimiento. La reina bajó su bastón e hizo un gesto hacia un lado de la cámara. De una gran puerta de piedra emergió un guerrero de la colmena. Era más grande que los guardias. Su cuerpo estaba cubierto por capas de armadura natural. Sus brazos eran gruesos, sus garras afiladas y sus ojos brillaban con un tono rojizo. Llevaba un arma como una larga lanza con una hoja afilada en la punta. La colmena rugió cuando él dio un paso adelante, pues este era uno de sus guardianes elegidos, un campeón temido incluso entre los suyos. Arín apretó los puños. No tenía armadura ni armas, solo su fuerza y su voluntad. La reina lo miró. «Te enfrentarás a mi guardián. Si caes, rápido. Eres débil y sabremos que los humanos no son más que presas fáciles. Si te mantienes firme y luchas, entonces podremos ver el poder que llevas dentro». Aarón asintió. No podía pronunciar muchas palabras en su idioma, pero comprendió. Su respiración se hizo más lenta y se preparó. La reina levantó la mano. Los tambores resonaron más rápido. Entonces comenzó la prueba. El guardián cargó, su lanza barriendo con gran fuerza. Aarón se echó a un lado, la hoja cortando el aire cerca de su pecho. Rodó por el suelo de piedra, con un dolor que le atravesaba el costado, pero se obligó a levantarse. El guardián atacó de nuevo, el arma golpeó con la fuerza suficiente para romper el suelo. Aarón esquivó, apenas manteniéndose por delante del ataque. La colmena vitoreó en voz alta, sus voces resonando por la cámara.
Esperaban que el humano cayera rápidamente, pero los movimientos de Aarón, aunque lentos y dolorosos, con determinación, se negó a ceder. El guardián se abalanzó hacia adelante, garras que golpeaban. Una garra cortó el brazo de Aarón, dejándole un corte profundo. La sangre corrió, pero Aarón no cayó. Apretó los dientes, agarró un fragmento de piedra del suelo y lo blandió con todas sus fuerzas. El fragmento golpeó la pierna del guardián, sin cortar profundamente, pero lo suficiente como para hacer que el alienígena tropezara. La multitud jadeó. La reina se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. El guardián rugió y atacó de nuevo, estampando su lanza contra el hombro de Aarón. La fuerza lo derribó, estrellándose contra el suelo. El dolor se extendió por su pecho y su visión se nubló. Sin embargo, algo en su interior se negaba a detenerse. Se incorporó, con la sangre goteando, y se enfrentó al guardián una vez más. La colmena se quedó en silencio, aturdida por su negativa a permanecer abajo. El cuerpo de Arín se estremeció, pero él avanzó. Se agachó para esquivar otro golpe, acortando la distancia. Con un estallido de fuerza, agarró la lanza y la apartó. El guardián forcejeó, sorprendido por la repentina fuerza del humano. Aarón golpeó con el codo el pecho del alienígena, dejándolo sin aliento. El guardián se tambaleó hacia atrás, y la cámara se llenó de gritos de asombro. La reina se levantó de su trono. Había presenciado innumerables batallas, pero nunca había visto tanta resiliencia en alguien tan herido. La herida en el costado de Aarón debería haberlo matado hacía mucho tiempo. Sin embargo, allí estaba, luchando como una criatura nacida del fuego. El guardián gruñó y atacó de nuevo. Esta vez, Arín no pudo esquivarla. La hoja de la lanza le cortó profundamente la pierna y cayó sobre una rodilla. El dolor lo quemaba, pero sus ojos brillaban con desafío. Se incorporó, apoyándose en su pierna herida, y enfrentó al guardián una vez más. La multitud se inquietó, sin saber qué presenciaban. La reina alzó su bastón y ordenó silencio. Arín sabía que le quedaban pocas fuerzas. Tenía que acabar con ello rápidamente. Mientras el guardián cargaba de nuevo, Arín esperó hasta el último momento, luego se apartó, agarrando el asta de la lanza. Con un grito, la retorció para liberarla de las manos del guardián. Usando toda su fuerza, golpeó al alienígena en el pecho con el extremo romo del arma. El guardián cayó al suelo, aturdido. La cámara estalló en conmoción. El humano estaba cubierto de sangre, temblando de agotamiento, pero victorioso. La reina descendió de su trono y se acercó. Su alta sombra se posó sobre Aarón al detenerse ante él. Miró al guardián caído, luego al humano que seguía de pie. Sangras, pero te levantas. Caes, pero te levantas de nuevo. El dolor no es nada para ti. Esto no es solo fuerza. Es algo más. Aarón, apenas capaz de respirar, se apoyó en la lanza y asintió. Los humanos sobreviven, susurró. La reina entrecerró los ojos. Extendió la mano, tocando suavemente cerca de su herida, no para sanar, sino con asombro. Los de tu especie son peligrosos, dijo en voz baja. Porque no saben cuándo detenerse. La colmena observaba en silencio. La reina se giró y alzó su bastón. Este humano no es una sombra. Es la prueba de que hay criaturas en este universo que soportan lo que no debe soportarse. Que todos los que lo vean recuerden este día. La cámara se llenó de gritos, algunos de miedo, otros de asombro. La leyenda del humano herido había comenzado a extenderse más allá de los susurros. Aarón se desplomó sobre una rodilla, y el arma se le escapó de las manos. La reina hizo un gesto y los sanadores corrieron hacia él, levantándolo con cuidado. Mientras se lo llevaban, la reina permaneció inmóvil, con la mirada perdida en sus pensamientos. Por primera vez, se preguntó si su gente había subestimado a los humanos. Si un hombre podía desafiar a la muerte misma, ¿qué haría un ejército de ellos?
Se susurró a sí misma, en voz baja, pero llena de inquietud. Si todos son como él, entonces la galaxia temblará. La colmena estaba inquieta. La noticia del juicio del humano se había extendido por cada túnel y cámara. Miles lo habían visto con sus propios ojos, y miles más susurraban la historia con asombro. Un extraño había luchado contra el guardián de la reina, herido y destrozado, pero aún seguía en pie. Algunos lo llamaban un ser maldito, otros un arma viviente, y muchos temían lo que su supervivencia significara para la colmena. Aarón yacía sobre un lecho de musgo tejido, con el cuerpo cubierto de vendas hechas de hilos vivos. Le ardía el costado y le palpitaba la pierna, pero se negaba a quedarse quieto. Se incorporó con esfuerzo, con la mirada penetrante y decidida. Sabía que su supervivencia en el juicio había cambiado algo. Los alienígenas ya no lo veían como un forastero débil. Ahora lo veían como algo que no podían comprender, algo que debían decidir si destruir o proteger. La reina estaba sentada en su aposento privado, rodeada de sus consejeros más cercanos. El aire estaba tenso mientras hablaban con agudos chasquidos y siseos. Algunas de sus palabras se transmitieron a través del traductor de Aarón lo suficiente como para que éste comprendiera el debate. Un asesor, alto y con una armadura de placas gruesas, habló con ira. Debe ser eliminado. Ninguna criatura debería soportar lo que él ha soportado. Si vienen más como él, nuestra colmena caerá. Otro asesor, más delgado, pero con sus ojos, que brillaban con astucia, discreparon. No, debía ser estudiado, no destruido. Su fuerza podría convertirse en la nuestra. Con tal poder, podríamos enfrentarnos a las colmenas rivales y a los enjambres que nos amenazan. La reina escuchó en silencio, con las manos apoyadas en los brazos de cristal de su asiento. Sus ojos estaban fijos en las vetas brillantes de las paredes, como si buscara respuestas en la propia piedra. Finalmente, habló y su voz silenció la cámara. Ves peligro y ves oportunidad. Ambas son ciertas. Pero la mayor verdad es que este humano es una señal. Llegó a nosotros destrozado, pero aún lucha. Si todos los de su especie son como él, entonces no podemos simplemente destruirlo. Debemos aprender de él. Sus palabras inquietaron. Los consejeros concordaron entre sí, algunos de acuerdo, otros llenos de dudas. Mientras el debate continuaba, una alarma resonó por la colmena. El sonido era agudo y urgente. Una llamada de advertencia, diferente a los tambores del juicio. Los guardias entraron corriendo en la cámara, con el cuerpo tenso por el miedo. Uno se inclinó ante la reina. Mi reina, los túneles exteriores están bajo ataque. El enjambre rival ha regresado. La reina se levantó. Su cresta brillaba tenuemente con fuego verde. Preparad las defensas. Detened los túneles a toda costa. Los guardias obedecieron y se marcharon a toda prisa. Los consejeros los siguieron, con la voz llena de pánico. La reina volvió la mirada hacia Aaron, que luchaba por levantarse de la cama. No puedes luchar, dijo con firmeza. Aún estás herido. Aaron negó con la cabeza. Su voz era débil, pero firme. Yo lucho. Siempre lucho. La reina lo miró fijamente un largo instante y asintió. Muy bien. Si quieres demostrar la fuerza de tu especie de nuevo, apóyanos. El túnel se estremeció al avanzar el enjambre enemigo. Aarón cojeaba por los pasadizos, apoyado en un bastón que le había dado un guardia. Los guerreros de la colmena lo superaban en oleadas, con las armas relucientes y los ojos ardiendo de miedo y furia. El aire se densificó con el fragor de la batalla. Al llegar a los túneles exteriores, Aarón vio a los atacantes. Eran similares en forma a los habitantes de la colmena, pero más grandes y salvajes. Sus cuerpos estaban cubiertos por una armadura dentada y sus ojos brillaban con fuego rojo. Se movían como una sola tormenta, arañando y cortando a los defensores. La batalla comenzó con un rugido.
Los túneles se llenaron con el sonido de armas chocando y gritos de dolor. Los defensores lucharon con valentía, pero los atacantes presionaron con una fuerza abrumadora. El corazón de Aarón latía con fuerza mientras se adentraba en el caos. Su herida palpitaba, pero agarró su bastón con fuerza y lo blandió con todas sus fuerzas. El bastón golpeó la cabeza de un enemigo, estrellándola contra el suelo. Los guerreros de la colmena que lo rodeaban se detuvieron un momento, sorprendidos de que el humano se uniera a su línea, pero luego lucharon con más fuerza, envalentonados por su presencia. Aarón se movió con determinación. Su cuerpo gritaba de dolor, pero su voluntad era más fuerte que nunca. Cada vez que caía, se obligaba a levantarse. Cada vez que la sangre se derramaba, seguía adelante. La reina se alzaba sobre una cornisa alta, comandando a sus guerreros. Sus ojos no se apartaban de Aarón. Lo observaba atacar una y otra vez, negándose a ceder, incluso cuando le temblaban las piernas y flaqueaba su cuerpo. Sus propios guardias flaquearon ante el ataque del enjambre. Sin embargo, el humano seguía moviéndose como si su espíritu no pudiera ser doblegado. En un instante, el enjambre enemigo atravesó la línea. Los guerreros retrocedieron, aterrados por el miedo. Los atacantes se lanzaron hacia adelante, pero Aarón se interpuso en su camino. Con un rugido, blandió su bastón y golpeó a un enemigo en el pecho, luego a otro en la cara. La sangre manaba de sus heridas, pero luchaba como si no existiera el dolor. Los guerreros de la colmena, al ver su desafío, encontraron coraje. Se unieron a él, resistiendo al enjambre. El túnel se estremeció con el sonido de sus renovadas fuerzas. Pasaron las horas y la batalla continuó. Finalmente, los defensores tomaron la delantera. El enjambre rival se retiró a los oscuros túneles. Sus gritos se desvanecieron en el silencio. La colmena se alzaba maltrecha pero victoriosa. Aarón se desplomó sobre una rodilla, con el bastón cayendo de sus manos, el pecho agitado y la vista borrosa. Los guerreros a su alrededor permanecieron en silencio, mirándolo con asombro. La reina descendió de su cornisa y se acercó lentamente. Lo miró con expresión indescifrable. Entonces alzó la voz para que todos pudieran oírla. Este humano sangra como nosotros. Sufre como nosotros. Sin embargo, no se rinde. Donde flaqueamos, él se levanta. Donde tememos, él avanza. Su herida no es una debilidad, sino un símbolo. Nos muestra que el espíritu de perseverancia puede ser más fuerte que cualquier arma. Los guerreros inclinaron la cabeza en señal de respeto, no solo ante su reina, sino también ante el humano que había luchado a su lado. Arín intentó ponerse de pie, y aunque su cuerpo temblaba, logró levantarse. Miró a la reina y asintió. «Luchemos juntos», dijo simplemente. La reina lo observó durante un largo instante y luego se volvió hacia su gente. «Este humano no es nuestro enemigo. Es la prueba de lo que la fuerza de voluntad puede lograr. Que nadie en esta colmena olvide lo que hemos visto hoy». La colmena rugió con aprobación, sus voces estremecieron los túneles. Por primera vez, no miraron a Aarón con miedo. Lo miraron con respeto. La reina regresó a su trono más tarde esa noche, con pensamientos pesados. Había visto al humano luchar, lo había visto sangrar y lo había visto resurgir. Ahora sabía que su supervivencia no era un accidente. Era la naturaleza de su especie, se susurró a sí misma, con la voz llena de asombro e inquietud. Si un humano puede inspirar a mi colmena a fortalecerse, ¿qué le harían muchos de ellos a la galaxia? Arín dormía en la cámara del sanador, con el cuerpo destrozado, pero con el corazón firme. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía una cosa. La reina ya no lo veía como una presa. Lo veía como una fuerza, y eso significaba que la historia de su herida solo comenzaba. La colmena estaba en silencio después de la batalla. El humo persistía en los túneles y el aire olía a polvo y sangre. Los guerreros regresaban cojeando del frente, con las armas agrietadas y las armaduras rotas.
Algunos cargaban con los heridos, otros arrastraban a los muertos. El enjambre rival había sido repelido, pero el precio fue alto. Aarón yacía de nuevo en la cámara del sanador. Su cuerpo estaba cubierto con vendajes nuevos. Su pecho subía y bajaba con lento esfuerzo, pero sus ojos permanecían abiertos. No se había permitido desmayarse. Aunque todo su ser imploraba descanso, el dolor latía en su costado y su pierna, pero se negaba a dejar que lo controlara. Había sobrevivido a la prueba, y ahora había sobrevivido a la batalla. Sabía que la colmena lo observaba más que nunca. La reina entró en la cámara, su alta figura llenando la puerta. Los sanadores hicieron una reverencia y se apartaron. Ella se acercó. Su cimera brillaba tenuemente en la tenue luz. Sus ojos estudiaron a Arín no con sospecha, sino con algo diferente. Curiosidad mezclada con respeto. No deberías estar vivo, dijo. Te han derribado muchas veces. Incluso mis guerreros más fuertes flaquearon. Pero tú no. ¿Por qué? Aarón levantó la cabeza ligeramente, con voz tranquila pero firme. Humano, sigue luchando. Incluso cuando el cuerpo se quiebra, el espíritu se mantiene. La reina ladeó la cabeza. Repitió sus palabras en voz baja, como si las saboreara. El espíritu se mantiene. Lo miró fijamente. Quizás eso es lo que nunca hemos entendido. Creíamos que la fuerza solo estaba en el cuerpo. Pero tú nos muestras que la fuerza empieza en el interior. Se giró hacia los sanadores. Déjenos. Cuando se fueron, la cámara quedó en silencio. Solo el leve sonido del agua goteando resonó en la distancia. La reina se arrodilló para mirar a Arín a los ojos. Por primera vez, habló no como una gobernante, sino como alguien que busca respuestas. Mi colmena sobrevive gracias al orden y al miedo. Luchamos contra nuestros rivales con uñas y dientes, pero el miedo siempre nos impulsa. Sin embargo, cuando el enjambre nos presionó, vi algo diferente. Te vi sangrando, tropezando, pero aún así avanzando. Mis guerreros se fortalecieron con tu voluntad. Les diste algo que yo no pude. ¿Por qué? Aarón respiró lentamente. Buscó palabras sencillas que su traductor pudiera entender. Porque los humanos nunca luchan por sí mismos. Solo luchan por los demás, por su hogar. Por el futuro, los ojos de la reina se abrieron ligeramente. Por los demás, repitió. Por el futuro, se quedó de pie, con la mirada pensativa. Por eso temen a tu herida. No porque te vaya a matar, sino porque no lo hará. Es una señal de desafío. Nos dice que los de tu especie no se rendirán, sin importar el dolor. Aarón cerró los ojos por un momento. No sabía cuánto tiempo podría durar allí, lejos de su gente, pero sintió que algo cambiaba. La reina ya no solo sentía curiosidad. Estaba empezando a comprender. Más tarde, la reina reunió a sus consejeros y a los líderes de sus guerreros en la gran cámara. Toda la colmena escuchó mientras su voz resonaba a través de las paredes de cristal. Nos enfrentamos al enjambre rival, declaró. Y sobrevivimos. Pero no fueron mis órdenes las que cambiaron el curso de la situación. No fue la fuerza de nuestras armas. Fue la voluntad de un extraño herido. Murmullos se extendieron entre la multitud. Algunos silbaron en señal de acuerdo, otros chasquearon con duda. La reina alzó su bastón, silenciándolos. Este humano nos demostró que la supervivencia es más que garras y armadura. Nos demostró que resistir es levantarse de nuevo tras cada caída. Su herida, que debería haberlo matado, se convirtió en la prueba de su espíritu. Y su espíritu nos sostuvo cuando estábamos listos para la derrota. Los guerreros inclinaron la cabeza, recordando la imagen de Aarón de pie contra el enjambre incluso mientras su cuerpo flaqueaba. Un consejero dio un paso al frente, con voz aguda y advertencia. Mi reina, hablas de él con honor. ¿Pero qué pasaría si vinieran más de su especie? ¿Y si no buscan alianzas, sino conquista? Si un humano puede cambiar una batalla, ¿qué harían muchos a la galaxia?
La reina sostuvo su mirada con calma. Por eso debemos elegir con sabiduría ahora. Si los tratamos como enemigos, haremos realidad nuestro miedo. Si los tratamos como aliados, podremos forjar el futuro juntos. No podemos detener su espíritu, pero tal vez podamos caminar junto a él. La cámara quedó en silencio. La colmena nunca había escuchado tales palabras de su reina. Ella no hablaba de miedo ni de conquista, sino de algo más grande, una alianza nacida del respeto. Se giró hacia Aarón, quien había sido conducido a la cámara por los guardias. Aunque se apoyaba en un bastón, se mantenía erguido. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con un fuego firme. La reina bajó de su trono y se colocó a su lado. Aarón, humano, dijo con claridad: viniste a nosotros destrozado y deberías haber muerto. Sin embargo, aún vives. Luchaste en nuestra prueba. Permaneciste en nuestra batalla y le diste esperanza a mi pueblo cuando su coraje flaqueó. Por eso te ofrezco una opción. Permanecer aquí como aliado de la colmena o, cuando tu pueblo venga, hablarles de paz entre nosotros. No te ofrezco cadenas, sino un vínculo. Aarón se llevó una mano al pecho. Su voz era débil pero llena de orgullo. Acepto. Humano y colmena luchan juntos, no enemigos. Amigos. El escudo de la reina brilló con más fuerza y su voz resonó por la cámara. Que se sepa. Desde este día, la colmena ya no ve a los humanos como presas. Los vemos como una fuerza espiritual, un pueblo que soporta lo imposible. Que cada colmena rival escuche esta verdad. Si los humanos son nuestros aliados, nos mantendremos firmes. La colmena rugió con aprobación, sus voces resonando como truenos. Esa noche, mientras la colmena celebraba su supervivencia, la reina regresó a su aposento privado. Estaba sola, con la mirada fija en los brillantes cristales. Recordó el momento en que vio por primera vez la herida de Arín y habló con incredulidad. Esto no puede ser real. Ahora lo entendía. Era real. Los humanos eran reales. Su espíritu era algo más allá de lo que ella conocía. Susurró suavemente para sí misma. Palabras que solo las piedras podían oír. Los humanos son el mayor peligro y la mayor esperanza. Aarón descansaba cerca, su cuerpo aún destrozado, pero su espíritu inquebrantable. Pensó en la tierra, en su gente lejana y en la promesa que ahora portaba. Era solo un hombre, pero su herida había revelado una verdad innegable. En el silencio de la colmena, nació una nueva leyenda. La leyenda del humano herido que se negó a caer, y la reina que vio en él el futuro de dos mundos.